¿Sabías que el Imperio Español llegó a dominar los océanos gracias a algunas de las embarcaciones más impresionantes de la historia? En este video vamos a viajar a los siglos XV, XVI y XVII para descubrir los barcos que hicieron posible la conquista y exploración de América, como las carabelas, naos, galeones, galeras y carracas. Analizaremos cómo eran, para qué se utilizaban, qué rutas recorrieron y qué papel jugaron en los grandes viajes a América, las guerras navales y el comercio entre continentes. También conoceremos las duras condiciones de vida a bordo, las batallas más importantes y las expediciones que cambiaron el rumbo de la historia. Si te interesa la historia naval, el Imperio Español, los descubrimientos geográficos o simplemente quieres entender cómo se conquistó y conectó el mundo por mar, quédate hasta el final porque este video te va a sorprender. Las embarcaciones del Imperio Español. Durante el siglo XVI, España se convirtió en la primera potencia marítima del mundo gracias a la relevancia y desarrollo de sus embarcaciones. Los barcos españoles fueron fundamentales para el comercio y la exploración de nuevas tierras en el Nuevo Mundo. Con el fin de proteger su imperio, la corona española decidió reforzar la seguridad de sus naves y fortalecer puertos estratégicos como San Juan, Cartagena de Indias y La Habana. Las embarcaciones también desempeñaron un papel esencial en el transporte de mercancías y personas entre España y América. Desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, flotas fuertemente armadas realizaban rutas regulares entre ambos continentes, trasladando grandes cantidades de oro, plata y otros productos valiosos. El éxito del viaje de Cristóbal Colón fue posible gracias a importantes avances técnicos en la navegación, como el timón de codaste, las cartas marinas y la brújula, que permitía orientarse con respecto a la estrella polar. Durante la época de los descubrimientos y la expansión del Imperio Español, se emplearon diversos tipos de barcos, cada uno con características y funciones específicas. Estas naves fueron vitales para el transporte transoceánico y la expansión territorial de las potencias europeas. Entre las embarcaciones más utilizadas se encontraban las carabelas, las naos, las galeras, los galeones y las carracas. Estos barcos se emplearon tanto para el comercio como para la guerra, con el objetivo de expandir el Imperio Español en América y participar en los conflictos bélicos en Europa. A continuación, se describen los principales tipos de embarcaciones, sus características y algunas de las hazañas en las que participaron. Las carabelas. La carabela fue una embarcación ligera de vela utilizada principalmente en los siglos XV y XVI para viajes oceánicos. Portugal y España fueron pioneros en el desarrollo de este tipo de nave entre los años 1400 y 1600. Aunque su construcción era sencilla y su tamaño modesto, tuvo un impacto decisivo en la exploración y colonización de América. Era una nave ágil y veloz, caracterizada por un sólido armazón de madera resistente. Contaba con una sola cubierta y una capacidad de carga aproximada de entre 50 y 100 toneladas, lo que la hacía ideal para expediciones de exploración y descubrimiento. Sus dimensiones variaban, pero generalmente medía entre 12 y 24 metros de eslora y entre 4 y 8 metros de manga. El diseño de la carabela fue innovador para su época y permitió a los navegantes aventurarse más allá de las costas conocidas de África. Estaba equipada con velas triangulares de aparejo latino y en algunos casos con velas cuadradas, lo que le otorgaba gran maniobrabilidad y la capacidad de navegar en casi cualquier dirección. Estas naves carecían de castillo de proa y popa. Según su tamaño, podía albergar una tripulación de entre 20 y 40 personas. La carabela portuguesa se utilizó hasta bien entrado el siglo XVII y fue construida principalmente en astilleros portugueses y españoles, aunque también en Italia y otros países del Mediterráneo. Es famosa por haber sido el tipo de embarcación de dos de las naves utilizadas por Cristóbal Colón en su primer viaje, la Pinta y la Niña, ya que la Santa María era una nao. Gracias a la carabela, se ampliaron los horizontes del mundo conocido. A mediados del siglo XVI alcanzó su máximo desarrollo, pero poco después inició su declive debido a la aparición del galeón, que incorporó características de la nao y la carraca. Las condiciones de vida a bordo eran extremadamente duras. Las enfermedades eran frecuentes debido al hacinamiento y la falta de higiene,
y las tripulaciones debían enfrentarse a violentas tormentas y ataques de piratas. En resumen, la carabela fue una embarcación clave en la exploración y apertura de nuevas rutas comerciales. Su diseño innovador y su gran capacidad de maniobra la convirtieron en una de las naves más importantes de la era de los descubrimientos. La galera. La galera fue un tipo de embarcación utilizada por numerosos pueblos desde la antigüedad hasta finales del siglo XVIII, alcanzando su máximo esplendor en el Imperio Español. El término galera comenzó a emplearse en España en el siglo XIV, aunque ya existían barcos similares en la época romana. Era una nave de remo y vela, diseñada principalmente para la guerra. Se caracterizaba por su gran eslora en relación con su manga y por su ligereza, lo que le permitía gran rapidez y facilidad de maniobra. Podía alcanzar hasta 47 metros de eslora total y desplazar entre 180 y 270 toneladas. La galera estaba dividida en 6 compartimentos. Los de popa se destinaban al capitán y los restantes al almacenamiento de víveres, velas y otros suministros. Su artillería principal se situaba en la proa y no podía orientarse horizontalmente. La tripulación se organizaba en 3 grupos: remeros, voluntarios o forzados, gente de mar y oficiales. Los países que más galeras construyeron fueron Italia, Turquía, España y Francia. A partir del siglo XVII, los galeones sustituyeron a las galeras como principales naves de guerra. En España, el Cuerpo General de Galeras fue disuelto en 1748 por orden del Marqués de la Ensenada. La última gran batalla naval protagonizada por galeras fue la Batalla de Lepanto, en 1571, donde se enfrentaron la Armada Otomana y una coalición cristiana formada por el Imperio Español, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, Génova y el Ducado de Saboya. La victoria fue europea, aunque el enfrentamiento dejó más de 16.000 muertos y 8.000 heridos. En esta batalla participó Miguel de Cervantes, quien resultó gravemente herido en la mano izquierda. El galeón. El galeón fue una embarcación de vela utilizada entre los siglos XVI y XVII, tanto para el comercio como para la guerra. Fue diseñado para ser más rápido y maniobrable que las grandes naves de la época, como las naos y las carracas, lo que lo hacía ideal para operaciones militares y comerciales que requerían rapidez y eficacia. Este tipo de barco se originó en España y fue construido en astilleros de todo el país, incluidos los del norte, como los de Cantabria. Durante siglos, los astilleros españoles fabricaron galeones que se emplearon principalmente para transportar los tesoros procedentes de América del Sur hacia la península. El galeón era más largo y estrecho que la nao, pero más corto y ancho que la galera, combinando resistencia, capacidad de carga y maniobrabilidad. El galeón podía alcanzar una longitud de hasta 60 metros y una capacidad de carga de aproximadamente 900 toneladas. Estaba armado con cañones y contaba con una tripulación que podía llegar a 500 hombres. Su casco era ancho y redondeado, con doble puente y otros 2 niveles superiores, diseñados para aprovechar mejor los vientos favorables. El término galeón aparece en documentos anteriores a esta época y se cree que surgió como una variante de menor tamaño de la galera. A partir de 1607, el galeón pasó a ser un término exclusivo para designar a los buques militares españoles. En el ámbito bélico, ya en 1567, se diferenciaba claramente al galeón de las naos, denominándolos galeones del rey. Una de las batallas más conocidas en las que participaron galeones fue la Batalla de San Juan de Ulúa, ocurrida el 23 de noviembre de 1568 durante la Guerra Anglo-Española. En este enfrentamiento, la flota inglesa atacó el puerto de Veracruz con 6 barcos, entre ellos el galeón Primrose. Los españoles respondieron con 4 naves, incluido el galeón San Felipe. Tras un día completo de combate, los ingleses se retiraron sin lograr capturar el puerto ni destruir la flota española. Otro galeón de gran relevancia histórica fue el galeón de Manila, que cubría la ruta comercial transpacífica entre Manila y Acapulco desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Se trataba de una embarcación de gran tamaño, con una capacidad de carga que oscilaba entre 500 y 1.500 toneladas. Esta ruta fue fundamental para el intercambio de mercancías, personas e ideas entre Asia y América.
Aunque el comercio transpacífico podía generar mayores beneficios que el Atlántico, también implicaba grandes riesgos. Entre 1580 y 1630, muchos viajes no se completaron con éxito. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XVII, la ruta alcanzó mayor estabilidad. En resumen, el galeón fue una embarcación clave en la historia marítima de España y de Europa. Su diseño avanzado lo convirtió en una nave ideal tanto para el comercio como para la guerra, y su gran capacidad de carga y velocidad lo transformaron en un barco legendario, construido en astilleros de todo el territorio español y utilizado en misiones de gran importancia histórica. La nao. La nao fue un tipo de embarcación desarrollado durante la época de los descubrimientos y las grandes exploraciones marítimas. Se utilizó principalmente para el comercio y la navegación oceánica durante el siglo XVI. Se caracterizaba por su gran tonelaje y su estructura elevada, con 3 mástiles. Era una nave oscura debido a la brea negra y espesa con la que se recubrían sus maderas para protegerlas del agua, lo que provocaba temperaturas muy altas en su interior y escasos espacios de sombra para el descanso de la tripulación. En caso de naufragio en alta mar, la nao solo contaba con una lancha auxiliar para salvar a sus tripulantes. La nao era un barco grande, pesado y lento, con mucho calado y escasa capacidad de maniobra. Su comportamiento en el mar dejaba mucho que desear. Durante el siglo XVI, los astilleros más importantes se encontraban en España y Portugal, destacando especialmente los de Sevilla y Lisboa. En España se construyeron pocas unidades debido a las desventajas que presentaba para la navegación. La construcción de una nao era un proceso complejo que requería astilleros especializados. Sus dimensiones variaban según el lugar y la función para la que se construía, pero en general medía unos 35 metros de eslora y 10 metros de manga, con una capacidad de carga de entre 400 y 500 toneladas. Contaba con un aparejo complejo que le permitía navegar en distintas condiciones de viento, formado por 3 mástiles, los 2 primeros con velas cuadradas y el tercero con velas trapezoidales. A pesar de su comportamiento deficiente en el mar, las naos fueron fundamentales para las exploraciones marítimas de los siglos XVI y XVII. Su gran capacidad para transportar armas, mercancías y tripulación las hacía ideales para expediciones de conquista y exploración, así como para el traslado de productos desde América hacia Europa. Las naos participaron en expediciones históricas de gran relevancia, como el primer viaje de Cristóbal Colón a las Indias o la expedición de Hernán Cortés a México. Piratas y corsarios también emplearon naos para atacar embarcaciones españolas y portuguesas. En 1519, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano partieron con 5 naos en busca de una ruta hacia las Islas Molucas. Tras atravesar el estrecho que hoy lleva su nombre, la nao Victoria se convirtió en el primer barco en dar la vuelta al mundo entre 1519 y 1522. En síntesis, la nao fue una embarcación histórica fundamental para el comercio y la exploración durante el siglo XVI. Su gran tamaño y capacidad de carga la convirtieron en una herramienta indispensable para el transporte de mercancías y la expansión territorial europea. La carraca. La carraca fue un tipo de embarcación utilizada principalmente para el comercio marítimo durante los siglos XV y XVI. Se originó en Portugal y se construyó en astilleros de todo el país, así como en otros territorios europeos, entre ellos España y Venecia. La carraca contaba con un casco amplio y redondeado, y entre 3 y 5 cubiertas. Podía alcanzar los 50 metros de eslora y una capacidad de carga de hasta 500 toneladas. Estaba armada con cañones y tenía una tripulación de hasta 250 personas. Su diseño avanzado la hacía ideal para transportar grandes volúmenes de carga, como especias, metales preciosos y tejidos. También fue utilizada para el transporte de esclavos, ya que sus amplias bodegas permitían albergar a numerosas personas. Portugal fue uno de los principales constructores de carracas durante el siglo XV, con astilleros destacados en Oporto, Lisboa y Setúbal. Los astilleros españoles y venecianos también fabricaron este tipo de naves durante este periodo.
La Carraca se convirtió en una embarcación legendaria por su resistencia y capacidad de carga, siendo uno de los barcos más utilizados en las exploraciones portuguesas hacia la India, África y América del Sur. Entre las carracas más famosas se encuentran la Grande Françoise de Luis XII de Francia, que contaba con unos 1.200 hombres y 300 piezas de artillería, y la carraca portuguesa São João Baptista, conocida como Botafogo, la mayor de su tiempo, equipada con cerca de 200 cañones. Varias carracas participaron en la segunda expedición del Gran Capitán a Italia y también en la batalla naval de Lepanto, junto a naos y galeras. En conclusión, la carraca fue una embarcación fundamental en la historia marítima de Portugal y Europa. Su diseño innovador la hizo ideal para el comercio y la exploración, y su gran resistencia y capacidad de carga la convirtieron en un barco emblemático, construido en astilleros de todo el continente. Los primeros viajes a América. Durante el siglo XVI se llevaron a cabo numerosas expediciones con el objetivo de descubrir y conquistar nuevas tierras en América. Los conquistadores españoles y portugueses encabezaron las primeras exploraciones, y los principales protagonistas europeos de este proceso procedían mayoritariamente de la península ibérica, en especial del centro y sur de España. Las regiones que más hombres aportaron al Nuevo Mundo fueron Andalucía, Castilla y Extremadura. Los contingentes que participaron en las empresas de conquista estaban formados principalmente por hombres cuyas edades oscilaban entre los 30 y los 45 años. En los primeros viajes, Cristóbal Colón tuvo grandes dificultades para reunir la tripulación necesaria. Ante esta situación, los monarcas autorizaron una provisión en Guadalupe, donde se ofrecieron incentivos a los marineros. Martín Alonso Pinzón desempeñó un papel fundamental al apoyar activamente el proyecto, descartando las naves inicialmente contratadas por Colón y consiguiendo otras nuevas, como la Pinta y la Niña. Puertos de salida y comercio imperial. Durante el siglo XVI, los principales puertos de salida de las expediciones hacia América fueron Sevilla y Cádiz. Desde estos puertos se organizaban las flotas y se preparaban los barcos que emprenderían la travesía atlántica. El comercio del Imperio Español estaba estrictamente regulado y se basaba en dos sistemas principales. El sistema de flotas y galeones, encargado del transporte de mercancías entre España y América, y el comercio triangular entre Filipinas, México y Perú. En relación con Asia, el Galeón de Manila fue la ruta transpacífica más importante entre los siglos XVI y XIX. La ciudad de Manila se convirtió en un centro comercial estratégico para el intercambio de productos, personas e ideas entre Asia y América, consolidando una red comercial de alcance mundial. Expediciones de descubrimiento y conquista. Las expediciones de descubrimiento y conquista fueron llevadas a cabo por diversos exploradores, entre los que destacan Cristóbal Colón, Pedro Álvarez Cabral, Vasco Núñez de Balboa y Hernán Cortés, entre otros. Cada expedición variaba en cuanto al número de barcos, la cantidad de personas participantes y la duración del viaje, factores que dependían de la distancia y de las condiciones meteorológicas. En promedio, estas expediciones incluían varios barcos y cientos de personas, aunque en algunos casos llegaron a participar hasta una docena de naves con más de 1.000 hombres a bordo. Otras expediciones, en cambio, fueron más reducidas, con solo unos pocos barcos y entre 200 y 300 personas. Las provisiones dependían del número de tripulantes y de la duración del viaje. Generalmente se transportaban alimentos secos, como galletas y productos no perecederos, además de agua potable y vino. La travesía desde Sevilla hasta América podía durar entre 5 y 10 semanas, dependiendo del tipo de embarcación y de las condiciones climáticas. Riesgos y mortalidad durante los viajes. Las tasas de mortalidad durante los viajes variaban considerablemente, pero se estima que aproximadamente un 10% de los tripulantes fallecía debido al hambre, la sed o enfermedades infecciosas que se propagaban con rapidez a bordo. Entre las enfermedades más comunes se encontraban el escorbuto, la disentería, la fiebre amarilla y la viruela. Las mayores catástrofes a las que se enfrentaban estas expediciones fueron las tormentas tropicales y los huracanes,
capaces de causar graves daños a los barcos y provocar numerosas pérdidas humanas. Además, en algunos casos se produjeron enfrentamientos con pueblos indígenas o con fuerzas militares rivales, lo que incrementó el número de víctimas. Guerras contra otras potencias europeas. Durante el periodo colonial, diversas potencias europeas intentaron apoderarse de territorios del Nuevo Mundo bajo dominio español. Entre las principales naciones que realizaron estos intentos se encontraban Inglaterra, Francia, Portugal y los Países Bajos. Cada una perseguía objetivos distintos, como explotar los recursos naturales, establecer nuevas rutas comerciales o ampliar sus imperios. El tipo de embarcaciones utilizadas en estas incursiones variaba según el país, aunque en general se trataba de buques de guerra similares a los de la Armada Española. La magnitud de estas expediciones también fue diversa. Algunas consistieron en ataques limitados, mientras que otras se convirtieron en invasiones a gran escala con numerosos barcos y soldados. Las armas y tácticas empleadas dependían de la batalla y del país participante, pero normalmente incluían armas de fuego, espadas y otros instrumentos de combate tradicionales de la época. Táctica de abordaje en la batalla naval. Las acciones de abordaje durante las batallas navales del periodo colonial implicaban diversas tácticas según las circunstancias del enfrentamiento. Por lo general, un barco intentaba aproximarse a la nave enemiga, disparando cañones y mosquetes para debilitarla. Posteriormente, se lanzaban garfios para enganchar ambos barcos y facilitar el abordaje. Una vez unidos, los combatientes atacaban con espadas, machetes u otras armas blancas, entablando un combate cuerpo a cuerpo con la tripulación enemiga. Estas maniobras solían provocar numerosas bajas en ambos bandos. El éxito del abordaje dependía de factores como la disciplina y el entrenamiento de las tripulaciones, el tamaño y armamento de las naves y la capacidad para mantener el control del barco capturado. Y así fue como estas impresionantes embarcaciones permitieron a España convertirse en la gran potencia marítima de su tiempo. Desde las ágiles carabelas hasta los imponentes galeones, cada barco cumplió un papel clave en la exploración, el comercio y la guerra, marcando para siempre la historia de América y de Europa. Si te ha gustado este recorrido por los viajes a América, las batallas navales y los barcos del Imperio Español, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos de historia. Déjame en los comentarios qué barco te pareció más interesante o qué tema histórico te gustaría ver en el próximo video. Gracias por acompañarme en este viaje por los mares de la historia. Nos vemos en el próximo episodio.